Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Marta, Andrea, Jesús, ¿qué tal estáis? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Vamos a hablar de la actualidad de Israel. Hoy nos ocupa el ataque a Hamas que ha sucedido en Qatar. Marta, empiezo por ti. ¿Qué te parece lo que ha logrado Israel, que es destruir más todavía la cúpula de Hamas? Bueno, creo que era un paso necesario en la estrategia israelí que se pone en marcha con la eliminación sistemática del políbulo político, el liderazgo militar y también económico de Hezbollah y de Hamas, también de la cúpula militar, científica, política de la Guardia Revolucionaria de Irán. La semana pasada, esta última semana, con la eliminación del Politburó también UTI, y era cuestión de tiempo que Israel encontrara la oportunidad para acabar con el Politburó político en el exilio en Qatar y desgajar de alguna manera el ala militar del ala política. Lanza un mensaje no solo a Qatar y a todo Oriente Medio, sino también a lo que queda del liderazgo militar, en este caso de Hamas en Gaza, a los posibles negociadores que quedan del ala más radical en Gaza, y lanza la posibilidad, al no tener un interlocutor ya con el que negociar la cuestión de los rehenes y del fin de la guerra, lanza el ultimátum a la población civil, lo que queda de población civil en Gaza, para que sean ellos los que den cojan las riendas de su propio destino y pongan fin a la guerra. Yo creo que es el principio del fin de la guerra en Gaza y de un cambio de orientación en Oriente Medio como no se ha visto desde el 7 de octubre. Se pone fin a este cambio geopolítico y a este cataclismo geopolítico que empieza el 7 de octubre y que significa el 7 de octubre. Andrea. Bueno, no sé si estoy equivocada, pero a estas horas creo que aún no se ha confirmado que ninguno de los negociadores haya muerto. Es verdad que jamás ha confirmado que durante el ataque de esta tarde contra Qatar, que puede ser que esto cambie en unas horas y que en unas horas jamás confirme la muerte de los principales negociadores, pero creo que los dos principales objetivos, que eran Khalil al-Haya y Khaled Mashal, no han muerto. Sí que habría muerto un hijo de Khaled Mashal, si no estoy equivocada, y otros 5 miembros de Hamas, pero ninguno son realmente los negociadores. Por ahora, repito, todo esto ya sabemos que puede cambiar en unas horas, que Hamas confirme o que Israel confirme, pero por ahora esto es lo que sabemos. Entonces, realmente, para mí, este ataque ha sido más simbólico que efectivo, repito, por ahora. Sobre todo, manda un mensaje fuerte, ¿no?, a Hamas, que Israel va a perseguirles esté en donde esté. Ya no va a ser, ya los ataques no se van a centrar solo en el liderazgo en Gaza o en Cisjordania, sino que llegan a países que por ahora con los que Israel había tratado de mantener una relación más o menos cordial, como es Qatar, ¿no? Porque es verdad que Israel ya había atacado a Hamas en el Líbano, había atacado a Hamas en Irán. Recordemos que en junio del 2024 Israel mató a Ismail Haniyeh, que era entonces el líder del buró político en Irán, en Teherán, en la capital, y también ha atacado a altos cargos de Hamas en el Líbano, pero nunca había llegado a atacar a Qatar, que recordemos que se encuentra a más de 1.500 kilómetros de Israel, ¿no? Entonces, para mí ha sido un movimiento bastante simbólico, que manda un mensaje muy claro a Hamas, y sobre todo porque además ha sido una jugada un tanto maestra, como suele hacerlo el Mossad. Es verdad que ya nos sorprendió con la operación, ¿no?, de los Vipers en Hezbollah, y esto ha sido un momento en el que Israel y el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, anunciaba que Israel había aceptado la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos, y en ese momento, no sabemos si gracias a inteligencia también proporcionada por Estados Unidos o no, es cuando los líderes de Hamas se han reunido para efectivamente analizar esta propuesta de Estados Unidos, que acababa de aceptar Israel, o por lo menos que Israel había
reconocido que aceptaba, ¿no? Y en ese momento ha sido cuando los líderes de Hamás se han reunido para ver, ¿no? Y para analizar esa propuesta de Estados Unidos, y ahí ha sido cuando Israel ha aprovechado, repito, no sabemos si con inteligencia, que seguramente sí, proporcionada por Estados Unidos, y ahí es cuando Israel ha aprovechado a lanzar ese ataque sabiendo que los principales líderes de Hamás se encontraban reunidos analizando esta propuesta en la ubicación exacta que fuera en Qatar, ¿no? Entonces, para mí ha sido un ataque más, lo que ya he dicho, más repetido, simbólico, ¿no? Que manda un mensaje muy claro y muy fuerte. El problema ahora es cómo se van a quedar estas negociaciones, ¿no? Porque parecía otra vez que, como ya hemos visto en estos meses que de idas y venidas, ¿no? Parecía ahora que Israel había aceptado el alto el fuego, que ahora Hamás tenía que, pues eso, que ver y valorar. Parecía que estábamos un pelín más cerca, pero ahora de nuevo parece que obviamente con este ataque el alto al fuego no va a llegar, no por un acuerdo, por lo menos por ahora, y tendremos que ver cómo queda todo esto, porque además también recordemos que esta misma mañana el ejército de Israel ha emitido una orden de evacuación total contra la ciudad de Gaza ante una incursión inminente, ¿no? Entonces, los acontecimientos se están dando. O sea, hoy la verdad es que solamente hemos tenido información de Israel y ha sido un acontecimiento tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, ahora mismo estamos un poco también a ver cómo responde Hamás y cuál es el siguiente paso, ¿no? Si el siguiente paso será escalar otra vez el conflicto o volver a unas negociaciones, teniendo en cuenta que acabamos de, pues eso, de ser testigos de un ataque a la cúpula en un país tercero que supuestamente era mediador en estas negociaciones, ¿no? La situación, la verdad, es que ahora mismo es muy compleja y puede ir a cualquiera de los dos extremos. Jesús. Sí, bueno, sobre la muerte la supuesta muerte de los líderes israelíes, de los líderes de Hamás, perdón, como Haya y los diferentes miembros del Politburo, lo anunció el Canal 12 de Israel, que básicamente es el canal oficialista, que es como si fuera televisión española aquí o un medio muy cercano al poder. Pero no está confirmado, lógicamente, jamás no lo ha confirmado, aunque según cómo se mire en otras ocasiones, cuando se dice que ha asesinado a alguien, inmediatamente esa persona sale para desmentirlo y este no ha sido el caso, hay bastante confusión. Pero bueno, y también hay que tener los antecedentes. Ayer el Estado israelí bombardeó instalaciones de defensa aérea y de radares en Siria. Y se cuenta, y se dice, y se está diciendo ahora mismo de que no han llegado hasta Qatar. Han disparado las capacidades misilísticas de sus aviones desde la misma Siria, avisando durante el ataque a Trump, que eso es otra, ojito con eso, porque eso tampoco creo que ha gustado mucho a la administración Trump, porque mucha gente piensa que esto ha sido un poco traición de Trump, y yo creo que es otro tema. Básicamente es usar a Trump como un negociador para reunir a la cúpula y darle el golpe en una negociación de sangre. La situación que estamos viendo, Trump ha tenido, que se cree que se ha enfadado un poco, como siempre se enfada, y ya de por sí las relaciones con Netanyahu e Israel estaban mal, estaban distorsionándose, Israel ya ha dicho también abiertamente que esta es una operación independiente de los Estados Unidos. Pues eso básicamente. Entonces está en la situación en ese sentido y demás. Entonces habrá que ver cómo queda la negociación, aunque yo creo que la negociación está muerta y los posibles puentes le han metido fuego. Y la operación en la ciudad de Gaza se realizará. Israel justamente ha intentado descabezar a la Hidra, pero si hay algo que hemos aprendido de los grupos terroristas, que cuando tú le cortas la cabeza acaban siendo sustituidas por nuevas cabezas. Bueno, decíais que no estaba confirmado quién había sido asesinado. Primero, jamás no puede confirmar el asesinato de ninguno de sus líderes porque no queda nadie para confirmar que ha muerto nadie. De hecho, queda solamente un miembro bueno, el que lleva el tema económico, que está en Turquía, y ese no es un líder, no está dentro del Politburo. No creo que sea capaz de liderar la organización desde Turquía, aparte de que Israel
ya ha mandado, Estados Unidos también ha mandado una nota a Turquía en el sentido de decirle, espérate que eres el siguiente. El siguiente en el sentido de que todos los líderes que tengas por ahí guardándolos, pues cuídate mucho porque la mano de Israel va a llegar a cualquier parte del mundo. Y el segundo líder que parece que no estaba en ese momento, si sus hijos, es Khalid Mashal. Meshal tampoco tenía nunca ha tenido ningún interés en formar parte del liderazgo ni en asumir un liderazgo que sabe que es muy tóxico y que sabe que es una cabeza, vamos, que es un blanco andante para Israel. Los que sí parece que están confirmados son todos. Absolutamente todos son Taher al-Nunu, que fue el líder de Hamas en Gaza después de la muerte de los dos hermanos de Sinwar, de Yahya Sinwar, que murieron, los asesinaron en el túnel cerca del hospital europeo, debajo del hospital europeo en abril-mayo pasado. Khalid al-Haya, Saher Jabarin, Mohamed Ismael Darwish, un peso muy pesado, Musa Abu Marzouk, Hussam Badran, es decir, han muerto absolutamente todos. Falta la confirmación oficial por parte de Israel, que llegará cuando tenga que llegar, porque son muy escrupulosos a la hora de establecer por el tema de la identificación. Los canales no oficiales de Qatar ya están diciendo que es prácticamente difícil que haya sobrevivido alguien, y en cualquier caso es una operación de precisión llevada a cabo con la inteligencia y con el apoyo de Estados Unidos y de Qatar, porque es imposible que Israel tome una decisión autónoma e independiente sin contar con Estados Unidos y con Qatar, que no olvidemos que no estamos hablando de, como pasó con el asesinato de Ismail Haniyeh en Irán en julio de 2024, cuando Israel asesinó a Haniyeh en Teherán en medio del funeral del presidente iraní. Fue un ataque quirúrgico en las oficinas, en el edificio donde se custodiaban a miembros de Hamas, de Hezbollah, de la Guardia Revolucionaria, y en cierta manera, aunque no había una guerra directa entre Israel e Irán, se podía decir que había una guerra interpuesta, porque ya en febrero del año anterior y en abril del año anterior había habido un intercambio de misiles entre los dos países, y por lo tanto pues se podía decir que Irán e Israel estaban medio en guerra. No es el caso de Qatar. Qatar puede ser un país hostil, puede ser un país enemigo, puede ser un país incómodo, pero no es un país que esté en guerra directa con Israel. Por lo tanto, es prácticamente imposible que esta acción no contara con la inteligencia y con la aprobación del propio régimen qatarí. Por otro lado, y termino con esto, es que es verdad que Qatar juega a dos bandas. Es un país que juega a la parte diplomática y juega a jugar valga la redundancia, un papel importante como mediador en conflictos, pero a la vez es un país que viene patrocinando y financiando organizaciones terroristas. El hecho de que patrocinara y mantuviera en su territorio al politburó político de una organización terrorista, o que tiene una parte militar también terrorista, significa que ya no tiene ningún tipo, o que Israel la deja en evidencia. Estados Unidos también deja a Qatar en evidencia, en el sentido de decirle, ya no tienes ninguna justificación para decir que estás patrocinando un grupo político,
porque si ahora mismo tú de forma directa patrocinas, financias lo que queda de la organización terrorista, la parte militar en Hamas, ya estarías financiando directamente una organización terrorista y por lo tanto ya sería un casus belli para Israel en el sentido de decir yo ya no tengo ninguna cortapisa para atacarte en aquellos lugares donde yo crea que mi seguridad y la seguridad de mis ciudadanos está en riesgo. Por lo tanto, yo sí creo que es un paso muy significativo el que se ha dado en este momento, más allá de lo simbólico de acabar con el Politburo de una organización que tiene una parte política, pero también una parte de acción militar y, y terrorista. André. Sí, como dice Marta, he estado leyendo los medios israelíes y lo que sí es evidente es que Khaled Mashal, por ejemplo, no estaba en la zona del ataque, no se encontraba en Qatar, entonces sí que es cierto que podemos, o sea, ya podemos asegurar que Khaled Mashal ha sobrevivido el ataque porque evidentemente no se encontraba en el lugar. Debemos recordar que Khaled Mashal es uno de los objetivos israelíes más buscados y ya en 1977 Israel trató de asesinarlo en Jordania, insertándole una toxina, envenenándole, y eso supuso una crisis diplomática muy grave con entre Jordania e Israel. De hecho, Jordania apresó a los 2 espías israelíes que supuestamente habían intentado asesinar a Khaled Mashal y ahí finalmente consiguieron, o sea, finalmente Israel dio el antídoto para salvarle la vida a cambio de que excarcelaran a esos 2 espías. Entonces, por ahora parece que este objetivo de Israel sigue estando todavía en un lugar que entendemos que será Turquía, pero ha sido obviamente uno de los que se ha salvado. No sabemos si a lo mejor quizás él, ahora que el resto ha sido el objetivo del ataque, será el que se imponga, ¿no? Y sea la nueva cabeza de la serpiente de Hamas, ya que es el único realmente, como decía Marta, que queda, porque realmente los han ido eliminando uno a uno durante estos 2 años de guerra, ¿no? Ya fue Yahya Sinwar, su hermano Mohamed, Deif en la Franja de Gaza, Haniyeh y un largo etcétera de líderes de Hamas que han ido saliendo. Hace poco también salió que habían eliminado al portavoz de Hamas en la Franja de Gaza, Abu Obeida. En fin, es verdad que cada vez que sale uno lo van eliminando, pero también es verdad lo que dice Jesús, es que sabemos que en cada organización terrorista tú cortas la cabeza, pero sigue saliendo. Entonces, quizás ahora el objetivo declarado de Israel va a ser Khaled Mashal, porque es el único que parece ser que ha sobrevivido a este ataque porque no se encontraba en el lugar de los hechos. Y sobre el papel de Turquía, que también lo ha explicado muy bien Marta, para mí está un poco difuso, porque es verdad que se están dando informaciones contrarias, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, acaba de salir Steve Witkoff, que es el enviado especial de Estados Unidos en general para todo, pero acaba de decir saliendo que había avisado a Qatar del ataque, y en cambio ahora Qatar sale diciendo que eso es mentira y que no tenía ni idea de este ataque. Evidentemente, y como muy bien ha explicado Marta, de hecho, Qatar no puede decir que era consciente de que se iba a atacar esta zona porque Qatar también juega un papel fundamental dando cobijo a Hamas, ¿no? Entonces puede entrar en un problema tanto con Hamas, tanto con la causa palestina que tanto dice defender, como por ejemplo con Estados Unidos, que es uno de sus principales aliados en la región, ¿no? Entonces, para mí es evidente que Qatar sabía del ataque, que Qatar y Estados Unidos lo han comunicado a Israel. Obviamente Qatar no lo comunicó directamente a Israel, sino por vía de Estados Unidos, pero oficialmente Qatar no puede reconocer ese hecho, ¿no? Entonces, quizás ya Qatar, no sé si Marta o Jesús estarán de acuerdo, pero quizás Qatar también ha encontrado la salida perfecta a abandonar y a echar definitivamente a Hamas sin ser culpado de abandonar la causa palestina, que para mí creo que ha sido la operación perfecta en la que ha salido ganando tanto Qatar, tanto Israel como Estados Unidos, ¿no? Y ha encontrado la salida perfecta para ya dejar de dar cobijo a los líderes de Hamas y decir, mira, es que aquí tampoco estáis seguros y os tenéis que ir, ¿no? Y para mí creo que ha sido un poco cómo se ha desarrollado la jugada. Jesús.
Sí, sobre también las últimas declaraciones de la vocera de la Casa Blanca que ha salido hace un ratito a las 8, ha dicho que Estados Unidos y Trump no aprueban justamente este bombardeo unilateral, han definido unilateral, pero que puede ser una buena oportunidad para la paz. Entonces, básicamente lo que está Estados Unidos adoptando es la postura de la ambigüedad estratégica. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo las petromonarquías del Golfo, que siempre han sido muy cercanas a Trump y de hecho han abierto la billetera para los Estados Unidos para hacer grandes inversiones, como manteniendo el apoyo del lobby judío en Estados Unidos, que lo quieren mantener, y eso, y también el apoyo de Israel. Pero entonces, en esa ambigüedad estratégica de decir, no estamos de acuerdo, pero puede ser una buena oportunidad, ahí puede haber una mezcla de cosas y demás, pero en cualquier caso, oficialmente los Estados Unidos, a diferencia de otras veces, de otros momentos que han apoyado incondicionalmente a Israel, no lo han aprobado públicamente. Lo que nos tendríamos que preguntar es que si ha habido una aprobación tácita, privada. Pero lo que también se está diciendo es que se informó durante el ataque, lo dijo creo que este hombre, el enviado especial a Oriente Medio, a Rusia, a Ucrania y a todas partes del mundo donde hay conflicto, que se informó a Trump durante el ataque, a diferencia de otras ocasiones que siempre se ha informado previamente a Estados Unidos. Eso también se puede ver que hay una especie de problemas de interés entre los intereses de Trump, Israel y Netanyahu. Netanyahu quiere seguir la guerra y hacer posible hacer una invasión y eliminar a Hamas de raíz. Cosa difícil porque volvemos a lo mismo de siempre. Hamas, aparte de ser una organización terrorista, es una idea. Y las guerras justamente para ocupar y eliminar a grupos insurgentes suelen ser muy difíciles. Todo el mundo sabe el tema de cuánto era, 1 contra 10. Un guerrillero tiene que usar 10 soldados. Para justamente vencer a la insurgencia. Y eso se descubrió, eso se vivió en Afganistán con los soviéticos y también se vivió en Irak con nuestros amigos norteamericanos. Entonces, habría que ver hasta qué punto se puede hacer eso. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta otra cosa de la postura de Netanyahu, que aunque eliminen a Hamas, el espacio de Hamas, que es el yihadismo, la expulsión, la eliminación del Estado de Israel, puede ser ocupada por otro grupo terrorista, típico tipo yihad islámica, que por cierto tiene algo de presencia en Cisjordania, y puede ser en el futuro un problema también para la Autoridad Nacional Palestina, tan vilipendiada en los últimos tiempos. Ejemplo, ellos que a Mahmoud Abbas no le permitieron ir a la Asamblea General de Naciones Unidas, le quitaron la visa a los Estados Unidos, un error en mi opinión, porque no se puede pretender, no se puede pretender conseguir la paz intentando evitar que la parte más moderada de los palestinos tengan voz y hace posible voto. Pero bueno, si Mahmoud Abbas y la Autoridad Nacional Palestina no encuentran el día de mañana un recambio generacional para ellos, eso también va a ser un problema porque los grupos yihadistas, tanto en Cisjordania como en Hamas, que está controlado, se están convirtiendo en un gigantesco problema y se están alimentando cada vez más. Y el ciclo de odio sigue alimentándose, porque lo queramos o no, esta guerra genera una nueva generación el día de mañana de terroristas y de gente en la otra parte que quieren eliminar a esos terroristas. En fin, ojalá consigamos la paz y que Jerusalén sea la ciudad de la paz, como bien dice su propio nombre traducido. Eso sería muy bonito, pero no lo creo, ojalá. A ver qué dicen los otros compañeros, las otras compañeras. Bueno, se han tocado muchos temas y Sí. lo que creo que hay que ver es cuál es la ventana de oportunidad que se abre en este momento en Oriente Medio. Hay temas que no se van a solucionar porque son cuestiones ideológicas y sobre todo porque el lenguaje que se habla en Oriente Medio es el lenguaje de la identidad y el lenguaje de la religión. Es un lenguaje religioso que aquí no comprendemos. Aquí tenemos la manía
de explicar el conflicto de Oriente Medio como si fuera un conflicto territorial o un conflicto por recursos, cuando no es esa la raíz ni la base de lo que pasa en Oriente Medio y en Oriente Medio no hay buenos y malos, sino que hay malos y peores. Y entre medias, un país que intenta normalizarse y ser lo más normal posible en un entorno donde sus vecinos no son normales de ninguna manera, hablando, no tienen un sistema político homologable con un sistema de libertad, de democracia, como lo entendemos en Occidente, por lo tanto, tendemos a explicar lo que allí les pasa desde nuestro punto de vista y desde nuestra perspectiva y erramos porque no nos ponemos en su mentalidad, y cuando lo intentamos o nos ponemos en su mentalidad nos damos cuenta de que allí la paz es imposible porque para empezar la guerra es un negocio para muchas organizaciones que viven de explotar el fanatismo en la región, pero también de muchas organizaciones en Occidente que viven de explotar el tema de los derechos humanos bajo banderas erráticas. No quiero entrar en esta discusión porque creo que lo importante hoy es ver qué posibilidades se abren en Oriente Medio y qué posibilidades se abren para el futuro del fin de la guerra en Gaza, focalizada en Gaza, que se abrió el 7 de octubre. Y creo que al no haber o al eliminar cualquier interlocutor político de la organización que estaba negociando a través de terceros con Israel, pero que estaba dirigiendo desde el exterior los hilos de una población que vive a expensas de cómo vivía ese liderazgo en el exterior, y que vivía en un mundo completamente paralelo al que vivía Khalid Mashal y toda esta gente. Pues creo que ellos van a ser realmente los que ahora mismo vean que la posibilidad, porque Gaza ahora mismo es una alfombra, es un parking y ha quedado completamente destruida en superficie. La cuestión es si Israel va a aprovechar en las próximas horas esta ventana de oportunidad para tomar físicamente la ciudad de Gaza, Gaza City, que sería, desde mi punto de vista, estratégicamente lo más acertado, porque mandaría el mensaje final de decir: hemos cerrado el círculo, no tenemos ninguna intención de gobernar, ni de quedarnos con Gaza, ni de mantener ningún tipo de colonización, ni nada por el estilo. Solamente hay que leer de verdad los informes que te vienen de inteligencia, no escuchar a personajes muy radicales y muy residuales de la vida política israelí, que como en todas partes, aquí también los tenemos, hay gente descerebrada. Pero escuchando realmente a la gente de inteligencia del gobierno, a los analistas, a la gente que está realmente en los círculos de poder, que sabes perfectamente cuál es la estrategia a medio largo plazo, y que saben perfectamente que es un auténtico error para Israel quedarse con una zona que puede pasar a un estatus diplomático internacional de ocupación, y no quieren, que tendrían que gestionar la vida de casi 2 millones de personas que no quieren, lo que sí quieren es garantizar su perímetro de seguridad. Sí sería un buen mensaje para decir: a partir de ahora cerramos el círculo, está descabezada Hamás, está descabezada la yihad islámica, está totalmente descabezada, aunque quedan residuos, porque
bueno, es una organización terrorista y van a quedar residuos en Gaza, en la parte de Cisjordania, como queda una parte residual de Hezbollah en el Líbano, pero se está recomponiendo todas estas piezas y decir, bueno, pues a partir de ahora que a Qatar le ha venido de maravilla, aunque desde el punto de vista diplomático tiene que decir, oye, qué faena, es que yo condeno la actitud de Israel, vamos, con la boca grande, pero con la boca pequeña es que están aplaudiendo con las orejas, igual que Emiratos, igual que Estados Unidos, igual que Jordania, igual que Egipto. ¿Por qué? Porque se estaban convirtiendo en un problema para el propio Qatar, no solo por la financiación y por la forma de vida que llevaban estos líderes, sino porque se estaban convirtiendo en un objetivo directo de Israel, como ha pasado hoy. Hoy ha sido un ataque de precisión, pero podía no haberlo sido. Es decir, hoy ha sido un ataque de precisión porque están en una zona, bueno, residencial de Doha, pero ¿y si están en un hotel en el centro de la ciudad? A Israel ya no se le caen los sombrajos por bombardear un edificio en el centro de un tercer país. Me refiero a que a partir de ahora la posición de la Franja de Gaza puede ser una posición de fortaleza para los clanes que se disputan el control político y territorial de la franja, y sobre todo va a ser creo que puede ser una buena oportunidad para que ahora sí Emiratos Árabes, Arabia Saudí, también Qatar y también Estados Unidos, junto con Egipto, inviertan en la reconstrucción de esa zona, inviertan en la seguridad de la población que todavía queda y les planteen un horizonte mejor, alternativo al que han tenido hasta este momento. A ver, yo quiero ser, sin ser especialmente optimista, porque en Oriente Medio no se puede ser optimista, creo que se abren ventanas de oportunidad para empezar a cambiar las cosas de una manera más positiva a partir de decisiones tan radicales que se han ido tomando en estos últimos meses y que ha tenido el colofón hoy de acabar con la cúpula política de lo que queda del liderazgo en el extranjero. Andrea. Sí, pues yo querría ser tan optimista como Marta, pero desgraciadamente creo que tanto Hamás como Israel, o sea, lo que queda de la cúpula de Hamás y los líderes de Hamás, van a morir matando y desgraciadamente quienes van a sufrir las consecuencias son los palestinos de Gaza, igual que Netanyahu va a morir matando, porque creo que a ninguno de los dos, ni a lo que queda de Hamás, ni a Netanyahu ahora mismo les conviene que esta guerra acabe. Uno, porque a Netanyahu, si se acaba la guerra, va a tener que dar explicaciones por lo que pasó el 7 de octubre, se va a tener que sentar en un banquillo por sus casos de corrupción y su gobierno se va a empezar a tambalear. Y de hecho lo único ahora mismo que creo que une a este gobierno es su decisión de acabar con Hamás y la guerra en Gaza. Y por parte de Hamás y por lo que queda de Hamás es lo mismo. Ahora mismo lo único que sustenta Hamás es esta guerra, ¿no? Entonces Hamás no va ahora mismo, aunque esté, porque ya en muchas otras ocasiones, cuando ya también se eliminó a Ismail Haniyeh, cuando se eliminó a Jawad Sinwar, a su hermano, a Mohamed Deif, también se vio, ¿no?, esto como, pues como decía Marta, una ventana de oportunidades, ¿no?, para que realmente clanes y familias así importantes que se disputaban en la vida política de Gaza pudieran dar un paso adelante, ¿no?, y cambiar esta situación, y no pasó. Entonces yo, desgraciadamente, en Oriente Medio ahora mismo no soy nada optimista, ojalá lo pudiera ser y ojalá tenga razón Marta y esto sea una ventana de oportunidad y que se pueda acabar con la guerra, pero sinceramente creo que ahora mismo las dos partes, ni el gobierno de Israel ni Hamás, les conviene que se acabe esta guerra y van a morir matando, como ya he dicho. Y sobre el tema de Qatar, que muy bien ha explicado Marta y que ya habíamos comentado, ¿no?, que ha sido
una forma, ¿no?, de salir airoso de toda esta situación con Hamas. Quiero recordar además que, como efectivamente han recordado, esto ha sido una operación quirúrgica, pero no podía haber sido. Pero es que esta no es la primera vez que Qatar es objeto en esta guerra que se libra en Oriente Medio y entre Israel e Irán, por ejemplo. Ya Qatar también fue el tercer país que Irán decidió atacar como represalia a los ataques estadounidenses y atacó la base aérea estadounidense en Qatar. O sea, no es la primera vez que Qatar sufre las consecuencias de estos conflictos. Entonces, esta ya es la segunda vez, y para que no haya una tercera, Qatar tiene que dejar de ser cobijo de los líderes de Hamas y de los líderes de una organización terrorista. Y yo creo que, como ha dicho Marta, este es el momento perfecto, y ha encontrado el momento perfecto y la excusa perfecta para decir hasta aquí. Y sobre el futuro en Gaza, pues lo que he dicho, desgraciadamente yo no soy tan optimista, espero que sí, pero creo que llegados a este punto la guerra se va por lo menos eternizar, espero que no, pero va a seguir adelante unos cuantos meses más, yo creo que sí. Jesús. Sí, uno de los problemas que tiene el Likud es la coalición de gobierno con sus socios ultranacionalistas. Esos mismos socios ultranacionalistas tienen posiciones básicamente expansionistas y de no terminar la guerra, y aprovechan la guerra como una ventana de oportunidad para expandir el territorio en Cisjordania y incluso hacer posible en la propia Gaza, y aprovecharlo en otras partes como en el propio Alto del Golán, que se ha ampliado la zona de seguridad en el Golán. Entonces, el Likud y Netanyahu, nuestro pequeño y mayor Bibi, es rehén justamente de estos ultranacionalistas israelíes. Y ese es el gran problema. De hecho, es lo mismo que pasa normalmente cuando hay gobiernos de coalición, cuando hay un socio moderado y después hay un socio más extremista. Al final se acaban polemizando, se acaban voceando los partidos moderados cuando están en coaliciones de gobierno, porque los otros partidos empiezan a crecer a costa del moderado. Y ese era el miedo que tiene el Likud y Netanyahu a esto. Aparte de todo esto, si se termina la guerra, como bien han dicho nuestra compañera, pues tendremos el problema de que Netanyahu se tendrá que sentar por sus causas de corrupción, posiblemente también por una comisión de investigación por el 7 de octubre, porque no olvidemos que lo que pasó el 7 de octubre es que una parte del ejército israelí no debería haber estado, tendría que haber estado acotonado muy, muy fuertemente. Y por cierto, esos son informes de seguridad de los servicios secretos israelíes que avisan que existía la posibilidad a través de Egipto de que hubiera un ataque y se tendría que aumentar las medidas de seguridad. No se hizo. El ejército israelí estaban protegiendo las colonias en la parte de Cisjordania con mucha más ímpetu, y dejaron muy desguarnecida la frontera. Y eso tendrá que explicarlo Netanyahu en una comisión de investigación, que si hay algo que es muy bueno en la democracia israelí es que los primeros ministros, si hay errores estratégicos que ponen en peligro la existencialidad del Estado de Israel, dan explicaciones. Incluso puede haber castigos políticos y demás. Entonces, bastante interesante en ese sentido las responsabilidades que se asumen en la democracia israelí, esa cultura de la responsabilidad política. De todas maneras, también Netanyahu, no hay que olvidar que vino de unos momentos donde el pueblo israelí se estaba echando a la calle pidiendo la dimisión antes del 7 de octubre, y que incluso partes del poder establecido, parte del establishment israelí pedían la dimisión de Netanyahu por los casos de corrupción y por el intento de controlar el poder judicial en Israel, ese intento de reforma para controlar y evitar esos temas de corrupción, que se investigara la corrupción de él. Entonces, de ahí viene también esa parte, de ahí viene esa parte que estamos también viendo de que Netanyahu, desgraciadamente, es un rehén de sus propias circunstancias, de su ambición, al fin y al cabo, yo no lo considero que sea malo la ambición política, pero tiene una ambición de pasar a ser como el gran padre, el gran libertador de Israel, que ha eliminado a todos sus enemigos, estos que mesiánicos que a veces que tiene vivir desde hace bastante años. Y también por ser rehén también de las coaliciones de gobierno que ha hecho, y por la radicalización del Likud, que eso me parece bastante triste, porque era un partido de derecha moderado, con una visión de Estado bastante interesante, pero
La vida, como siempre, cuando tú tienes socios de gobierno extremistas, pues acabas contaminándote de esas posturas extremistas. Esperemos que también esto nos sirva de lección a otras partes del mundo. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir algo más de lo que ha ocurrido hoy. Si no, nos vemos otro día y profundizaremos de más temas. Muchas Pues, gracias. Muchas gracias, Un Alberto. placer. y un fuerte abrazo. Muchas gracias y disculpa a la audiencia por mis problemas de cámara y mis problemas técnicos, Dios mío, que es que cualquier día pierdo la cabeza.